Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Como acabamos de escuchar en las lecturas de la palabra de Dios de manera especial en el libro del Génesis, en el capítulo 1, nos encontramos con que hace memoria esta celebración que de manera civil se ha llamado el Día del Trabajo, pero que espiritualmente tenemos un contenido muy especial, teniendo como patrono de los trabajadores a San José. Y esta fiesta también es instituida después por la Iglesia, dedicándosela precisamente a San José por el Papa Pío XII alrededor del año 1955, aunque antes ya existiera el movimiento de los trabajadores. Y vemos cómo entonces es en Nazaret donde José tiene su lugar de trabajo, tiene su taller, es carpintero, desarrolla su actividad, su función como cabeza de familia, y como todo obrero pues debe mantenerse preocupado también por los suyos, trabajar por los suyos, con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo de sus manos. Y toda su fortuna la vemos que radica precisamente en su deseo de trabajar y en sus mismos brazos, en sus mismas manos trabajadoras, de tal manera que José es, digamos, para nosotros ese modelo más cercano. Pero si vemos también las lecturas del libro del Génesis, como Dios es el primer trabajador, el primero que construye la mayor obra, el trabajador por excelencia en la construcción del mundo, en la construcción del género humano, el más responsable en cuanto a la obra salida de sus manos. San José, pues claro, un hombre responsable, además un hombre lleno de una serie de virtudes, de una serie de cualidades, de ejemplo, un hombre sobresaliente en medio de todos los demás de la época, y por eso Dios, conociéndolo, lo llama precisamente para que haga parte de la familia directa de los hijos de Dios en cuanto a la paternidad de su Hijo Jesucristo, en esa adopción, digamos, en ese segundo grado, porque él ha aprendido a vivir en relación con él mismo, con su familia, con la comunidad, pero sobre todo a vivir su relación con Dios, y desde la experiencia misma de Dios en la relación con el mundo del trabajo. Y es precisamente desde su propia vida y desde su propia relación con el Creador como se convierte en ese
ejemplo vivo de la humanidad de los hombres para con el Creador. De hecho, lo describe otro de los evangelios diciendo: es un hombre justo, cuando nosotros recordamos en Navidad precisamente también esa figura de San José, justo y santo, otras virtudes que además podemos ver como reflejo de esa misma experiencia, de esa misma amistad con el Señor, y que deberían ser virtudes que reflejamos también los seres humanos, que decimos que tenemos mucha fe, que amamos mucho a Dios, que amamos mucho a la Santísima Virgen María. No debe quedarse solamente en virtudes de los santos, porque todos los seres humanos, si aceptamos de verdad a Dios en nuestro corazón, a Dios en nuestra vida, si aceptamos el plan de Dios como una obra maestra de salvación, entonces estamos llamados también a la santidad, y para alcanzar ese grado de santidad, pues hay que ir empezando a trabajar por todas esas virtudes que le van dando forma a la vida, forma al espíritu, forma al alma, de tal manera que cumpliendo esa misión sagrada aquí en la tierra en cuanto a relación con Dios, con la naturaleza y con los hermanos, pues vamos entonces a tener que ofrecerle a Dios. En un segundo momento, darle gracias también a Dios por la vida, por la creación y por el trabajo, por la capacidad de trabajo que nos ha regalado para que emprendamos una tarea. Algunas personas miran el trabajo como un problema, como un castigo, y no es de esa manera. Ya acabamos de leer en el libro del Génesis cómo el primero que trabaja es Dios, y veía todos los días en su obra, en el trabajo que iba realizando, que todo era muy bueno, y cada momento, cada espacio de la creación lo veía mejor, su trabajo iba quedando mejor, iba produciendo muchos frutos. Entonces, al celebrar como iglesia la fiesta de San José Obrero, y al celebrar también como iglesia el Día del Trabajo, debemos tener también como prototipo, puesta nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiso ser aquí en la tierra el hijo del carpintero. Es decir, Jesús quiso también ser humilde, también quiso tener una familia, un modelo de trabajador, y eso fue lo que vino a hacer también en la tierra. Ante todo nos manifiesta con sus milagros, con su evangelización, con su paso por todo lugar haciendo el bien, que es dispendioso trabajar, y trabajar por el bien, pero sobre todo trabajar por la dignidad del alma, por la dignidad de la persona, trabajar por la salvación. El mismo Jesucristo fue un humilde trabajador, y con su ejemplo, con su trabajo, con su vida, pone de manifiesto también que el trabajo es digno, que el trabajo no es un problema. Antes, el trabajo dignifica a la persona. Una persona que le da pereza del trabajo, una persona que no quiere hacer nada, es un peligro, porque entonces le queda tiempo para hacer otras cosas, para pensar cosas que no deben pensarse. Cuando uno se ocupa, entonces está mucho mejor. Y trabajar no es solamente un ejercicio, digamos, de manualidad, ya sea labrando la tierra o ya sea en una oficina, sino que también el mayor trabajo que debemos hacer es el de la cercanía, el del diálogo, el de la empresa de Dios. Trabajar en la empresa de Dios, que es el bien por las almas, que es la salvación. Uno mismo, cada uno en particular, debemos empezar a trabajar por nuestra propia salvación y por la salvación de nuestros hermanos. Es tarea de todos. Cristo, el Hijo de Dios, de una u otra manera al que conocemos con el nombre del carpintero, porque también trabajó allí en la familia de Nazaret, con su presencia, con su obra, viene a darle sentido a la vida y a darle sentido al trabajo. Con su vida dignifica el trabajo que cada uno de los seres humanos estamos llamados a realizar. Y no solamente lo dignifica, sino que viene a santificarlo. Y por eso tenemos un día especial para agradecerle a Dios el trabajo que realizamos, para decirle: Señor, sigue santificando mi vida, sigue santificando mi trabajo, gracias por el trabajo que me regala, ayúdame a verlo como un don tuyo. Entonces es en Jesucristo, por Jesucristo, como decimos nosotros en el momento de la elevación, por Cristo, con Él y en Él,
es ahí precisamente donde está la fuente de donde emana todo bien, toda bendición. En Él, en Jesucristo, por Cristo, en Él y por Él es que el trabajo adquiere precisamente el mejor horizonte, porque debe convertirse en fuente de santificación de la vida, en fuente de bienestar, en instrumento de servicio para nosotros mismos y también para ayudar a los demás. Lo que Dios pone en nuestras manos no es tanto propio. Estos días leíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo las primeras comunidades cristianas, tanto era la efusión de la gracia de Dios en su vida, que todos lo ponían en común. Los que han participado, sobre todo los que participaron la semana pasada en las diferentes Eucaristías, toda esa narración de los Hechos de los Apóstoles nos muestran el deseo de unidad, el deseo de Dios, el deseo de sacrificar la vida por amor ante el servicio y con la generosidad. Y en esta oportunidad, pues a la luz también del texto del Evangelio que acabamos de leer y que estamos reflexionando, nos muestra entonces que en Jesucristo se nos pide precisamente saber administrar lo que Él nos ha regalado, que no solamente nuestro, sino que es comunión. Debe estar dado nuestro trabajo para servir también a la otra persona. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y de qué manera? ¿Y qué hago pues si lo que tengo es muy poco para poder servir? Pues también en el trabajo de la oración, también en el trabajo de mi relación con Dios, también puedo hacerlo por los demás, orar por los demás. En la oración trabajo, porque le digo a Dios sobre la vida de alguien, se la entrego. Señor, te entrego a esta persona, o te entrego mi vida, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a pensar en ti, a sentir necesidad de ti, a valorar nuestra propia vida y la otra, la de los demás, la de los otros, y de esa manera poder crecer en esa comunión espiritual para labrar el camino de la búsqueda y por lo tanto del encuentro mismo contigo. En un tercer momento, estos textos de la palabra de Dios también nos invitan a que nuestro trabajo y nuestra vida debe ser un vínculo de caridad, que la caridad se traduce precisamente en amor, y el verdadero amor también procede de Dios, es la fuente del verdadero amor. Si hablamos humanamente de amar, se queda solamente en una expresión. Quien ama no hace daño, Dios no nos hace daño, Dios busca lo mejor para nosotros, y en el trabajo quiere también lo mejor para todos y cada uno de nosotros, de tal que podamos contemplar la obra de sus manos, como lo acabamos de escuchar precisamente en esa primera lectura. Y en la imagen de San José aprendamos nosotros también a trabajar con caridad, por caridad, con amor, sin desinterés y a la vez con paz y con plena libertad. Hacer las cosas siempre, no porque me tocó, sino porque me satisface y me llena lo que Dios ha puesto en mis manos, así sea aún difícil, aún lo que tenga como producido sea muy poco, pero sin embargo tengo esa oportunidad. Y por último, el esfuerzo que debemos tener, el esfuerzo de cada persona, el esfuerzo de cada trabajador o trabajadora, es no perder de vista al Señor. ¿Nos preocupamos por lo que estamos haciendo como trabajo manual? Claro que sí, pero no podemos olvidarnos, descuidarnos en cuanto que el mayor trabajo que debemos realizar es por alcanzar la salvación. ¿Y de dónde se adquiere? Haciendo las cosas bien, desde las cosas más sencillas, desde las cosas pequeñas de cada día, desde lo que cada uno realizamos, el trabajo, la actividad que cada uno tenemos desde ahí. Y además podríamos nosotros ir descubriendo precisamente esa acción desde la historia de la salvación hasta la historia que cada uno de nosotros vamos tejiendo, que cada uno de nosotros vamos labrando. Descubrir la acción de Dios en la historia de nuestra propia vida, en la historia de la vida de nuestros hermanos, el que se esfuerza, el esfuerzo de cada uno. Ver precisamente ese esfuerzo como trabajadores de la viña del Señor, o contemplarlo precisamente desde la presencia de Jesús, y por qué no ir un poco más allá, desde la presencia pascual, desde la presencia del resucitado. Es allí donde tiene entonces sentido
y a la vez dignifica nuestra vida el hecho del trabajo espiritual, del trabajo obrero por la misma salvación. Ver el rostro de Dios en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de quienes trabajan, de quienes nos sirven, porque muchos o muchas personas tenemos también a nuestro cargo algunos empleados, algunas personas que nos sirven, y que cada persona que se gana su sustento con el trabajo que está realizando, no es que nosotros le estemos haciendo un favor porque le estamos dando un empleo, sino antes ellos nos están sirviendo, y si cuidamos de esa persona, si la acercamos también a Dios, si le servimos con alegría, con generosidad, y siendo gratos con ellos, siendo benevolentes en algunos momentos en que hay que llenarse de paz, entonces estamos desde ahí también construyendo salvación, construyendo persona, dignificando la propia vida. Este es entonces, digamos, desde la palabra de Dios, el descubrimiento que convierte cualquier situación, cualquier tribulación, llamemos de esa manera, en la alegría de vivir y en la alegría de la salvación. Nos queda por hacernos también algunas preguntas, todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, descubrimos con facilidad la presencia de Dios en nuestra vida, descubrimos con facilidad la presencia de Dios en el trabajo que Él me ofrece, que Él me regala cada día, aun por sencillo que sea. ¿Cómo vivo los momentos difíciles? ¿Cómo vivo los momentos de angustia? Quizá porque no tengo algún trabajo, o los momentos difíciles que se me presentan en mi trabajo. ¿En quién confío las dificultades? ¿Las pongo en las manos de Dios o me desespero y las pongo en las manos de los seres humanos, que a veces lo que hacemos es acabar de entorpecer ese momento de reflexión? ¿En qué confío? ¿En qué pienso? ¿En qué medito? ¿A quién le entrego la vida? ¿Busco a Dios solamente en algún momento porque necesito trabajo? ¿O todos los días le doy gracias a Dios por el trabajo, por la actividad que estoy realizando? Jesucristo el Señor nos enseña en la sinagoga, trabajando con su misma palabra, con su propia vida, y en medio de los de su raza, de sus paisanos, y desde su humildad, que es necesario trabajar, ser obreros, tejer, no solamente de manera humana, sino por la salvación, y por eso llama a los discípulos a una misión especial. Y eso no quiere decir que no estén trabajando, es uno de los trabajos más importantes y más grandes que todos tenemos, ser seguidores de Jesús y dar a conocer a Jesucristo nuestro Señor. Sepámonos llenar de la gracia del Señor, sepamos también presentar allí en el lugar donde nos encontremos, en el lugar del trabajo, a Jesucristo el Señor como tan importante en nuestra propia vida, la luz, como hablábamos en resurrección, la luz del mundo, la luz que le da sentido a nuestra existencia, y por qué no, la luz para ayudar a iluminar